Buenas noches. ¿Quiénes son esos señores? ¿Quiénes son esos hombres? ¿Quién demonios son? Un desalojo violento e ilegal fue grabado por las cámaras de seguridad de un edificio, esto en el centro de la ciudad, en la colonia Buenavista. Los hechos se dieron la madrugada de ayer en la calle Carlos Meneses de la alcaldía Cuauhtémoc. Así vivieron y narraron los vecinos el desalojo por parte de policías, narcotraficantes, personas que se dedican al desalojo, cárteles. ¿Quiénes son? Me doy cuenta por las cámaras, por el circuito cerrado, que entra mucha gente, pero excesivamente. La verdad es que digo 50, 70 personas, muchísima gente. Me encierro, le echo seguro a mi puerta, le aviso a mi hija que pues ya hay gente afuera, empiezan a golpear mi puerta, a decir desalojo, desalojo, desalojo. Y ya empiezan a romper mi puerta con mazos y con hachas. Posteriormente entran a mi domicilio, entran hasta mi recámara, me amagan con un arma, me dicen que vienen por mí y que obviamente traían mi nombre, pero el sicario el que me trajeron dijo que él no mataba ni niños ni mujeres porque estaba ahí presente mi nieto de 2 años y estaba mi hija. Posteriormente guarda su arma, pero traía un arma de cargo. Él guarda su arma porque traía fornitura y me dice, mira, aprovecha que no se te va a hacer nada, ya salte. Voy bajando, pero al momento ellos van golpeando en todas las puertas de los domicilios de los demás vecinos, con mazos, traían machetes, traían martillos, traían armas largas. E incluso muchos de ellos vestían de negro, con encapuchados y con gorras negras. Venía entre ellos, uno se percataba, yo me percataba que venía vestido como de militar. Tenemos una señora de 102 años que es más delicada que yo, y la señora siempre está conectada a su concentrador de oxígeno, y a la señora la sacaron. La señora se nos puso muy mala en la calle y ni siquiera, ya que supuestamente era un desalojo, ni siquiera traían una ambulancia para la señora. Entonces yo creo que es muy delicado todo esto porque hay mucha gente de la tercera edad, hay muchos niños y obviamente expusieron a mucha gente en este delito. ¿Quiénes son esas personas? Los vecinos regresaron al edificio, pero pues, tienen una guardia, están cuidando sus propiedades, las puertas de los departamentos, como vimos, están rotas. Y hasta el momento ni la autoridad, ni las autoridades de seguridad, tampoco las ministeriales, tampoco el Poder Judicial de la Ciudad de México han dicho algo sobre este desalojo, ni sobre quiénes son estos hombres. Por la forma en que actuaron, por el modus operandi, pues no puede ser más que un paso más, una escalada de los grupos criminales, o por la forma en que se mueven, se comunican, se visten, se manejan. Estos hombres podrían ser incluso elementos policíacos actuando por su cuenta. Pregunta esta noche a Seguridad de la Ciudad de México, a Fiscalía de la Ciudad de México, a Poder Judicial de la Ciudad de México. ¿Por qué guarda silencio la autoridad ante ese hecho que a todas luces parece ser irregular? Un juez de control del Reclusorio Sur otorgó con medidas cautelares ya la prisión domiciliaria al ex procurador Jesús Murillo Caram. Eso lo sabíamos desde hace tiempo, pero se suponía que para estas horas Jesús Murillo Caram ya estaría fuera de la Torre Médica, ya estaría en su casa en las lomas de la Ciudad de México, las lomas de Chapultepec, pero eso no ha ocurrido. ¿Por qué no ha salido?
de la Torre Médica, Jesús Murillo Caram. Miriam, buenas noches. Ciro, nos explican sus abogados que no ha salido, primero, porque se necesitaba que se le diera el alta médica de aquí de la Torre Médica de Tepepan, y número dos, el señor Jesús Murillo Caram tiene dos procesos, y aunque en los dos ya se le dio la prisión preventiva domiciliaria, en el caso del reclusorio norte, que se le otorgó en noviembre, el juez de control determinó que él portara un brazalete electrónico para ser localizado. Sin embargo, hasta esta hora de la noche no han tenido respuesta para saber si el señor Jesús Murillo Caram tiene que ir a una audiencia especial para que le pongan el brazalete o si se disculpa y en días posteriores se le puede poner en su domicilio. Eso es lo que nos explican los abogados, que también mantiene al señor Jesús Murillo Caram aquí, todavía en la Torre Médica de Tepepan, sin ser trasladado a su casa en Lomas de Chapultepec. Así que aquí estaremos esperando a ver qué sucede, si se da una respuesta en las próximas horas. Lo veremos. Gracias Miriam. Jesús Murillo Caram, recordando, está preso desde agosto de 2022, hace 20 meses. Hace unos minutos la Comisión para la Verdad en el caso de Ayotzinapa criticó que se haya otorgado estas medidas, pero dicen que es tomando un mensaje de impunidad, etcétera. Aquí la pregunta es si la ley mexicana, la justicia mexicana permite a una persona mayor de 70 años, en mal estado de salud, sin riesgo de fuga, pasar este proceso en su casa. ¿Por qué Jesús Murillo Caram ha estado 20 meses preso? ¿Y por qué están haciendo así de largas las que seguramente serán las horas finales antes de que pueda ir a su casa? Bueno, la historia del día y que parece guerra. Claudia Sheinbaum no titubeó y salió a defender muy rápido a su colaborador, al ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar. Por lo que escuché al ministro Saldívar en una entrevista y lo que he visto es que pues no tiene sustento, que está fuera de toda norma de la Suprema Corte, que se basa en una denuncia anónima y que además no solo es contra Saldívar, sino contra jueces que han sido honestos. Parece una venganza y es una tras otra. Parece una venganza, en efecto, parece una venganza. Entonces, pues por eso nuestra propuesta de reformar el Poder Judicial. ¿Su absoluto apoyo al ministro? Sí, apoyamos al ministro porque esta es una persecución política, no tiene nada que ver con su historia. Es una persecución política, dice Claudia Sheinbaum, pero podría ser también una declaración de guerra de la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, contra el expresidente de la Corte, Arturo Saldívar. Una acción de Norma Piña y de varios ministros que podrían estarla acompañando. ¿De qué acusan a Saldívar? ¿De qué lo acusan? La ministra Norma Piña ordenó al Consejo de la Judicatura Federal que investigue a un grupo de ex colaboradores de Saldívar. Esto a partir de una denuncia anónima que los acusa de formar un grupo corrupto que presionaba e intimidaba a jueces y magistrados en el sentido que deseaba Saldívar. La presidenta Piña pidió además que sea la propia Suprema Corte la que investigue a Arturo Saldívar. La Judicatura investigará a Carlos Alpizar, quien fuera secretario general de la Presidencia de la Judicatura, hombre fuerte de Saldívar. También a Jaime Santana, ex secretario ejecutivo de Disciplina de la Judicatura. Se investigará también a Edgar Bonilla, ex titular del Instituto de Especialistas de Concursos Mercantiles, por un asunto que tiene que ver con Pemex, y a Netzaí Sandoval, el ex director del Instituto Nacional de la Defensoría Pública y hoy personaje relevante en el equipo de la ministra Lenia Batres. En este caso, curiosamente, se admite una queja contra un gran número de funcionarios y funcionarias públicas, contra personas juzgadoras, con el único delito de que sus criterios, en algunos casos, pues fueron favorables a las causas que estaba defendiendo el gobierno del presidente López Obrador. Que se haya admitido una queja anónima, sin una sola prueba, y además que se nota muy
muy elaborada, creo que se llevaron varios meses en hacerlo. Yo supondría que esa denuncia ni siquiera es externa, sino se elaboró adentro de las propias oficinas que admiten la queja. Duras palabras, la denuncia no sería anónima, la denuncia la fabricaron, la hicieron dentro de la Suprema Corte de Justicia, nos dijo por la mañana Arturo Saldívar. Ahora, ¿qué habrían hecho estos personajes bajo la batuta de Arturo Saldívar? ¿Qué es lo que habrían hecho? Supuestamente presionaron e intimidaron a 70 jueces y magistrados para que obedecieran las instrucciones de Saldívar y, dice el documento, participaran en corruptelas. Todo esto lo hacían para favorecer proyectos de la Fiscalía General de la República, del ex consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer, y del propio presidente López Obrador. Eso dice la acusación. A mí me parece que esto tiene una intencionalidad política muy clara, de una especie de revancha contra la 4T. Es una cacería de brujas, una especie de inquisición. Me parece muy grave y además que se utilicen los medios para tratar de desprestigiar. Veo que hay preocupación en la oficina de la ministra Piña por el resultado de la elección, que supongo que lo dan ya por descontado, y entonces tratan de hacer este tipo de golpes muy bajos y que me parecen inadmisibles en un Estado de Derecho e indignos para alguien que representa a la Corte y al Poder Judicial. Y simplemente decir que tengo la conciencia tranquila. Yo defendí la independencia judicial 4 años, nunca le hablé a ningún juez, a ninguna jueza, a ningún magistrado o magistrada, y nunca se presionó absolutamente a nadie. Es una cacería de brujas, dice Arturo Saldívar. ¿Qué lleva a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia a revivir una acusación de hace varios años o haberla producido en estos días, según cree Arturo Saldívar? ¿De qué tamaño, y esta es la pregunta, de qué tamaño es el arsenal que tiene Norma Piña para lanzar una ofensiva así en este momento? ¿Cuántos de los jueces y magistrados que han tenido que callar largo tiempo van a salir en los próximos días a hacer públicas aquellas supuestas intimidaciones? Por lo pronto, Arturo Saldívar recibió de inmediato el respaldo de Claudia Sheinbaum, aunque a estas horas todavía no recibe ningún comentario por parte del presidente López Obrador. Ahora resulta que cuando es de su equipo es venganza y cuando es de la oposición es justo. Si hay pruebas, que se presenten y que se le investigue y que se castigue. Yo me supongo que la ministra Piña no va a decir cosas nomás porque fue por una denuncia anónima. Bueno, pues que se investigue y si hay pruebas, pues que se presenten. Yo no prejuzgaría el caso, que se investigue. No se le puede eximir a nadie de investigar. ¿Debería de separarse de la campaña de Claudia Sheinbaum mientras hace esta investigación? Sería lo ético y lo correcto, ¿no? Que se ponga a disposición de quien lo va a investigar, de la fiscalía o no sé. A mí cuando me denunciaron fui a la fiscalía y dije, aquí estoy. Nada lleva a pensar esta noche que Arturo Saldívar dejará su cargo en el equipo de la campaña de Claudia Sheinbaum. Y repetimos, ¿de qué tamaño y volumen será el arsenal de Norma Piña para lanzar la que sería la acusación más grande contra integrantes del Poder Judicial acusados de extorsionar y corromper? Vamos a regresar al tema al final del programa. Están por cumplirse un par de semanas desde el primer reporte de que algo había en el suministro de agua a colonias de la alcaldía Benito Juárez. Los vecinos afectados no ceden y mantienen su bloqueo en Insurgentes Sur y en Xola. Dicen que ahí se van a quedar todo el fin de semana. Siete de la mañana. Amanece en el plantón de los vecinos inconformes por el suministro de agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez. El cruce de las transitadas avenidas Insurgentes Sur y Xola luce quieto por tercer día consecutivo. Esta encrucijada norte, sur, poniente, oriente fue tomada por los vecinos desde la mañana del miércoles. Y a su alrededor ha levantado tendederos de los que cuelgan reclamos a la autoridad. ¿Qué hacen ellos ahí? ¿Por qué han extendido tanto el horario de su protesta? Porque insisten en exigir su derecho a saber qué contaminó su agua y saber cuándo regresará potable, segura, a sus casas.
A menos de 3 kilómetros en línea recta del plantón, otra urgencia reúne a más vecinos de la alcaldía. En el Parque San Lorenzo, donde el gobierno de la ciudad montó su puesto de mando, el ir y venir de personas buscando agua potable marca la vorágine. Aquí se llevan y traen botellones de agua con la intensidad de quien busca apagar un fuego. Las 2 grandes plantas potabilizadoras del Ejército y su plan DN3 llenan sin descanso lo mismo garrafones de 20 litros que pipas de 20,000. Y hoy llegó una tercera, propiedad de la Marina. Bajo las carpas, una fila constante de vecinos expone a funcionarios que despachan en largos tablones sus necesidades de limpieza en cisternas y tinacos, de que el agua que usan sea analizada, avisan que ya apareció el olor raro o piden una pipa a domicilio para sacar el agua contaminada o para meter el agua buena que les dará horas de tranquilidad. El del Parque San Lorenzo es un puesto de mando propio de una emergencia. Es como quererle poner el curita a un cáncer, ¿no? Así lo vemos. Está excelente la ayuda, está excelente que provean, que haya recursos, qué bueno. Pero ¿qué tiene el agua? No lejos de ahí, soldados se encargan de apoyar la limpieza de instalaciones hidrosanitarias de las escuelas de la zona. Ayer eran 33, hoy son 60 los uniformados dedicados a esta misión, a un ritmo de 7 planteles por día, donde se revisan cisternas y se extrae todo el agua que puede estar contaminada. Pero el plan de acción del gobierno no consideró, al menos no hoy, la información para los que están en el bloqueo. ¡Queremos solución! Pasado el mediodía, el vacío de la autoridad llevó a los vecinos a obstruir el paso del Metrobús y de manera involuntaria Insurgentes fue otra vez un corredor peatonal. Ellos, los vecinos, aseguran que son despreciados por la autoridad y acusan que los han llevado a un juego de desgaste lento para hacerlos claudicar. ¿Cuándo disolverán su plantón? Cuando tengan respuestas, dicen. No importa lo que les tome esperar. Aquí vamos a aguantar y no nos vamos a rendir, porque es desesperante la lentitud de las autoridades para resolver esto. Aquí el plantón seguirá mientras nosotros tengamos energía y mientras tengamos decisión, y hasta ahorita vamos bien, vamos bien. Claudia, buenas noches. Qué alegría tenerte de nuevo, Ciro, estamos. y escucharte bien. Buenas noches. Pues todavía no se sabe en relación a esto del agua, de qué está contaminada el agua en la alcaldía Benito Juárez. Los vecinos reportan que la contaminación se está extendiendo y por lo visto esto va para largo. Esta tarde se registró una balacera en un recorrido de campaña de Graciela Villarreal, quien es candidata del Partido Verde y de Morena a la alcaldía del Carmen en Nuevo León. La candidata resultó ilesa, pero en el ataque fue herido un joven de 33 años, parte de su equipo de campaña. Un par de horas después, la Policía Estatal informó en redes sociales que la candidata Graciela Villarreal ha quedado bajo la custodia permanente de la Fuerza Civil Estatal. Anoche hubo otro ataque afuera de la casa de campaña de Graciela Gorostieta, candidata a diputada federal del PRI-PAN-PRD en Jiutepec, Morelos. En este ataque murieron 2 personas, uno de ellos Teodoro Gorostieta, tío de la candidata. Y aquí no hubo detenidos. En la actividad de las candidatas y el candidato presidencial, Claudia Sheinbaum se reunió con empresarios en Tijuana y aseguró que su objetivo es que México tenga 100 parques industriales y se alcance la soberanía energética. Por lo que respecta a Xóchitl Gálvez, se reunió en San Pedro Garza García con la comunidad estudiantil de la Universidad de Monterrey, más tarde con representantes de la sociedad civil y propuso crear la Agencia Nacional para el Empoderamiento, la Innovación y la Productividad. Jorge Álvarez Maínez estuvo en Atizapán, ahí entregó reconocimientos a jóvenes por su labor en el deporte y en la defensa de los derechos lésbico-gay. Ya que hablamos de elecciones, esta noche el INE informó que 35,000 mexicanos que viven en el extranjero no podrán votar. ¿35,000 de cuántos? ¿De cuántos es el universo? De un universo de 100,000 residentes en el extranjero que se registraron, sí. Pero, según el INE, al revisar los registros detectó inconsistencias, les tuvo que notificar vía correo electrónico a estos 35,000 connacionales que no podrán votar. Esta noche el INE está informando también que ante cualquier duda revisará la situación de estos registros caso por caso y la posibilidad de que puedan quedar inscritos. Estar haciendo esto literalmente al cuarto para las 12.
Así es. En otras cosas, por cierto, Ciro, sobre el caso que hemos seguido esta semana de Claudia Sánchez Mayorga, el miércoles dimos a conocer que el segundo tribunal colegiado de apelación había ordenado su reaprensión, a pesar de que hace 1 año y medio obtuvo su libertad porque se le revocó la sentencia que tenía por supuestamente haberse beneficiado de la explotación sexual de las bailarinas del table dance, conocido como Solid Gold. Tras el amparo promovido ayer por la Defensoría Pública Federal, hoy el mismo tribunal concedió la suspensión de esta última sentencia. Es decir, Claudia Sánchez no puede ser detenida hasta que se resuelva el amparo. Esta suspensión para Claudia significa todo. Hoy, al enterarse de la resolución, nos compartió este video. Gracias, ministra Norma Piña, por haberme escuchado. Gracias, exministro Saldívar, por todo el apoyo que me ha brindado. Hace 48 horas mi vida estaba destruida, yo ya no tenía vida. Hace 48 horas lo único que pensaba era, yo no voy a regresar a la cárcel, pero tampoco voy a ser prófuga de la justicia. ¿Qué hago? Lo único que ha pasado por mi cabeza es quitarme la vida. No soy una delincuente, y he luchado durante 9 años, 4 meses por demostrarlo. Durísima situación, y al margen de esto, creo que debe ser de las pocas personas que hoy, este viernes, le da las gracias a la ministra Norma Piña y al ministro Arturo Saldívar. Se libró, por lo menos hasta ahorita, de 13 años más de prisión. Interesante coincidencia. Sí. Bueno, sobre la situación migrante, durante marzo el gobierno de Estados Unidos procesó a 189,000 migrantes que cruzaron ilegalmente la frontera desde México. Esto es prácticamente la misma cantidad que en febrero. En lo que va del año van más de 500,000 migrantes procesados. Es un ligero aumento comparado con los 2 años anteriores, si lo vemos así, aunque niveles muy parecidos. Sí. Todos por arriba de los 500,000 migrantes procesados. Ahí está la cifra. El número de mexicanos también aumentó poco. Casi 66,000 en marzo, con lo que ya suman alrededor de 190,000 en lo que va del año. Poco, pero van aumentando. Lo cierto también es que en las últimas semanas se ha visto un mayor despliegue de personal migratorio en territorio mexicano. Primero en Ciudad Juárez, ahora en la región de La Laguna. Se instalaron algunos puntos de revisión en las vías de tren que conectan entre Torreón, Coahuila y Gómez Palacio, Durango, para evitar que los migrantes se suban a estos vagones. Y por estos operativos ya son 800 los migrantes que están varados hoy en Gómez Palacio mientras buscan la forma para llegar a algún punto de la frontera norte. Así la crisis migrante en México. Gracias, Claudia. Buen fin de semana. Buenas noches, Ciro, y que viva la libertad. ¡Carajo! No son palabras mías. ¿Cómo? Son palabras de Javier Milei, el presidente de Argentina, quien dijo esto expresamente en un encuentro con Elon Musk. Por eso no me puedo ir. Bueno. Con el dueño de Tesla y de X. Visitó la planta industrial de Tesla en Austin, Texas, y así fue el encuentro. Y todos contentos. Y según el portavoz del gobierno de Argentina, Musk y Milei se comprometieron a realizar un gran evento en Argentina. No lo sabemos. No, hasta ahorita pretenden promover las ideas liberales en Argentina. ¿Y que viva la libertad qué? Carajo. Eso. Por un futuro emocionante, diríamos. Adiós, pues si no van a decir que estamos promoviendo. Buenas noches. ¿No dijeron nada de Monterrey? No. Bueno, gracias Claudia. David. Que no le digan, que no se la pinten bonito. La realidad es que sí se quieren agandallar 40,000 millones de pesos. Ahorita te platico de qué se trata lo que quieren votar el lunes. El presidente López Obrador volvió a decir hoy que las cuentas individuales de las Afores son intocables. Y dijo que si el Poder Legislativo lo aprueba, el Fondo de Pensiones para el Bienestar entrará en operaciones el próximo mes, en 15, 18 días. Como ya queremos
que empiece a atenderse a los primeros que empiezan a jubilarse. Estamos pidiendo que haya una reforma legal, que es lo que se va a presentar, que ya se estudió, se analizó en comisiones y creo que se va a votar la semana próxima, para que en mayo ya podamos decir, se cuenta con este fondo, ya se constituyó y empiece a funcionar. En el menos malo de los casos, quieren hacer caravana con sombrero ajeno. A ver, tú dijiste antes de entrar. ¿Cómo estás, Ciro? Buenas noches, que es una gandalle. Es una gandalle. A ver, explícalo. A ver, estos 40,000 millones de pesos que hay en las Afores, sí, para los que tienen 70 años, o 75 si están en el ISSSTE, ese es su dinero. Sí. Ese no, y se lo quieren llevar a un fondo para con ese dinero darle más dinero a otros antes de las elecciones. Quieren... David, a ver, van a decir que estás simplificando. No estoy simplificando. Quieren tomar esos 40,000 millones de distraídos, gente que no ha sabido, no ha querido, no ha podido, y sus deudos, recoger ese dinero, lo quiere el gobierno tomarlo y decir, con esto empezamos un capital semilla para darle más a un cierto grupo de los que se van a jubilar. Y lo empiezan a dar en mayo. Eso, pues una promesa presidencial. No está creando el fondo. Van a aprobar esto sin problemas en Cámara de Diputados. Muy probablemente el lunes lo aprueben. La semana. Muy probable. En abril. No, porque están citados para el lunes. Por eso. Lo van a aprobar y van a decir ya. Okay. ¿Y? ¿Cuándo van a crear el fondo? ¿A qué fondo le van a transferir el dinero? En 3 horas. En 3 días. Se crea un fondo en 3 horas y se le transfiere el dinero. Aquí de lo que se trata es, el gobierno quiere, quizá con buenas intenciones. Entonces no es una gandalle. No, sí es una gandalle. Quizá con buena... Es una gandalle porque ese dinero del que quieren disponer es dinero que hoy tiene dueño. Que no lo ha reclamado, no lo ha reclamado, porque salen con el rollo de que no, es que no se va a perder y lo pueden reclamar si van con el gobierno. Como están ahorita las cosas, es ese dinero, si lo quieren, van con su Afore o van con una Afore y así lo recuperan. ¿Y qué viene? Seguramente la mayoría de Morena va a aprobar esto y... Pues, ya doblaron a la Afore, que ya dice que... Sí. Pero ¿y? Bueno, ¿qué va a crear decir? El fondo a velocidad express? Si lo tienen que aprobar para darle el dinero. Y ellos van a decir, no, ya ven, logramos darle más pensiones, generándole un problema al próximo gobierno. Tarde que temprano ese dinero se va a acabar. No debes usar nunca dinero de una sola vez para un pago recurrente. Es un tema de lógica económica, pero bueno, estamos en la ilógica económica. Solo por eso te perdonamos el remate, a menos de que tengas otra opinión. No, yo quiero estar muy contento, manifestar mi beneplácito de que estás de regreso. Y con algo de voz. Mira, te lo he dicho, tú y yo somos inmortales, o casi. Hoy hasta en eso. Hasta en eso. Buenas noches. 1 millón de preguntas sobre la guerra que la presidenta de la Suprema Corte le declaró hoy al presidente López Obrador. Hay 1 millón de preguntas. Regresamos con eso. Eligió el mejor momento la ministra Norma Piña para ir contra el exministro Arturo Saldívar. ¿Llegará la Suprema Corte a conclusiones de lo que está investigando antes del 2 de junio? Si hay elementos para acusar a Saldívar y a sus cercanos, ¿el Ministerio Público Federal se empeñará en darles rápido cauce? Con acciones como la de hoy, ¿a qué ministro de la Corte propondrá en el otoño Claudia Sheinbaum, si es que gana la presidencia de la República? ¿A quién va a proponer?
¿A uno absolutamente neutral o a un ministro del pueblo que se sume a Loreto Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres? ¿Había necesidad de abrir fuego así en este momento contra Arturo Saldívar, que hoy es también un poco Claudia Sheinbaum? Con el principio de que la ley es la ley y los tiempos de la justicia no son los de la política, ¿fue buena idea ir a un choque así contra la 4T del futuro? ¿La acción de hoy es una acción desesperada? ¿O cree la ministra Norma Piña que Arturo Saldívar estará en la cárcel antes de las elecciones o antes de que se acabe el gobierno de López Obrador? ¿Lo creerá, lo pensará, lo calculará? Preguntas para cerrar la semana. Gracias. Ánimo.